John, vacílate esto. Me creerías si te digo que tenemos ya casi 11 años hablando del tema y el episodio que vamos a grabar hoy, donde discutimos de uno de los fenómenos más importantes de la televisión en vivo, su impacto en la cultura pop, en la sociedad, en la industria del entretenimiento y del marketing. Porque hoy, una vez más, vamos a hablar del fenómeno del Super Bowl. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y mi nombre es John Da Silva, @John Snacks en Instagram. Y la verdad que sabía que tenemos muchísimos años hablando de esto, no sabía que 11, Sí. lo cual es una locura, pero es que lo hacemos porque el Super Bowl presenta una discusión en varios ámbitos. Si bien es cierto, el deportivo no es el más relevante para nuestra discusión, que luego nosotros solemos tomar como mucha línea de estructura y pensamiento de lo que vemos para lo que trabajamos en días siguientes. Y reflexionando antes de grabar, Juan, hablábamos de probablemente hay como 4 grandes áreas de discusión alrededor de esto. Sí. Una que tiene que ver con el deporte, el resultado lo pueden ver en cualquier diario deportivo y el análisis lo pueden ver por un especialista deportivo. No vamos a analizar jugadas, no vamos a analizar las estadísticas de ningún jugador. Entre otras cosas porque, bueno, sí lo vemos, sí lo disfrutamos el deporte, pero no somos especialistas de ese tema ni nada. Y luego hay otros 3 ámbitos que son como que muy importantes para nosotros discutir. Uno tiene que ver con la publicidad, con los comerciales, que luego vamos a profundizar en por qué es tan importante. 2, con el evento del medio tiempo. Y 3, con el impacto cultural que tiene en la sociedad global y específicamente en la sociedad americana. Yo creería, y lo decíamos al principio, que en términos de espacio de tiempo, inclusive cronológico, como fueron sucediendo las cosas, podemos empezar hablando del impacto que tiene en la cultura, en la sociedad, para luego pasar a hablar y discutir desde la perspectiva como lo vimos cada quien y su punto de vista, que hay más cosas muy interesantes que pasaron este año en el show de medio tiempo, y luego pasar más, o el final del tiempo, que creo que es donde vamos a discutir más, es en el tema publicitario. Porque recordemos que el Super Bowl tiene una connotación muy particular, que yo creo que es el único deporte que convoca no solamente al fanático, al que entiende, el que sigue el fútbol americano, sino que convoca una gran cantidad de gente por los spots publicitarios que se van a estrenar ese día. Hay un post que me encantó, Juan, que lo compartí en mis historias. Ya, déjame buscarlos aquí inmediatamente, en caliente. Así es este podcast. Que lo hizo, ya te voy a decir exactamente quién lo hizo. Lo hizo Cara de la Vinga. No sé si se pronuncia así, vamos a ponerlo aquí. Que para mí es la pieza muy clave y muy importante. Ella tiene una camisa, lo vamos a ver aquí, que dice: el concierto de Rihanna fue interrumpido por un partido de fútbol. Sí. Es raro, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Sí. Y cuando ella se voltea la camisa hacia el otro lado, se ve como una jugadora de fútbol americano. O sea, esa pieza se volvió realmente viral y ese post de ella tiene cerca de más de 3 millones de me gusta. Solamente esa pieza. Es decir, lo que me encanta de resaltar eso en este momento es cómo ahí ella está poniendo un insight duro de gente que ve el espectáculo por el medio tiempo nada más, por el concierto. Como tú acabas de decir, hay gente que lo ve por publicidad y otra gente que lo ve por el concierto. Y luego cómo puede ser una pieza publicitaria tan impactante cuando le metes un poquito de idea y creatividad. Me encantó. Yo creo que al final vamos a hablar de un evento de entretenimiento que tiene como base un deporte, pero al final es entretenimiento desde muchas aristas. Sin duda, yo creo que es una buena forma de definirlo. Y hay una parte clave, Juan. Existe y solo existe por la publicidad. Y dice, ¿por qué? Porque el que paga la transmisión, el que paga el deporte, el que paga el evento son los derechos televisivos, y los derechos televisivos los compran las cadenas para poder vender espacios publicitarios. Que no estoy 100% seguro de lo que voy a decir, pero creo que es el año donde el spot publicitario de 30 segundos es el más costoso. Así es. Fueron $7 millones por cada spot publicitario. Es decir, comprar el espacio en el Super Bowl de 30 segundos cuesta $7 millones. Y hace 5 años, ese mismo espacio costaba 5 millones algo. 5 millones que fue como su pico. ¿Y cómo se valoriza eso? ¿Por qué cuesta ese dinero? Por la cantidad de personas que ven el show. Buen punto. Entonces, el show sigue siendo visto por la misma cantidad de personas.
pero el precio de la participación aumentó. Porque puede ser lógico que aumente el precio porque aumenta la gente que lo ve. Claro. Pero en este caso está relacionado a la inflación que está sucediendo en Estados Unidos. Ahí te tiro las primeras discusiones del impacto, tanto en las industrias como en la sociedad. El año pasado, el Super Bowl tuvo su punto más bajo en rating. Sí. Desde 1969. Sí. Fueron casi 99 millones de personas. Recordemos que en el año 2015 el Super Bowl llegó a un muy buen pico de audiencia, donde llegó a tener casi 115 millones de personas que lo veían. Recordemos, o sea, muy rápido de destacar que esto suma la gente que lo ve en su casa y la gente que lo ve lo que ellos llaman el out of home, que en el Super Bowl es muy importante, porque el reunirse en bares, reunirse en plazas, es muy importante dentro de la cultura americana para reunirse a ver el evento. Sí, eso se conoce inclusive en Estados Unidos como el Super Bowl Sunday. John, vacílate esto. ¿Me creerías si te digo que un mundo como el que describe la nueva serie de HBO, The Last of Us, es realmente posible? Juan, no te pongas alarmista que la gente se pone loca. Y no estoy siendo realista. Pilla este cuento. En el juego y en la serie advierten de un hongo que puede meterse en el cuerpo de una persona y controlarlo como un zombie. Estos hongos realmente existen, pero no tienen la capacidad de sobrevivir dentro de un cuerpo humano por la alta temperatura que tenemos nosotros. ¿Qué pasaría si en un mundo de hoy la temperatura aumenta y los hongos se adaptaran a esto y pudieran sobrevivir? Esto es algo que es totalmente posible y muchos científicos ya hoy en día lo catalogan como un peligro real. La última publicación al respecto la hizo la Universidad de Duke y estos panas encontraron un tipo de hongo, el Cryptococcus, que ya ha encontrado cómo adaptarse a temperaturas más altas, temperaturas como las de hoy. Y eso significa Que el Cryptococcus no te convierte en zombie. Pero ¿qué pasaría si el otro hongo se adapta también? entonces tendrían que reclasificar The Last of Us como un documental y no como una serie de ficción. Ay, papá. Cuando tú sumas todo eso, si tú piensas en los 2 últimos años, el out of home, el fuera de casa, no contaba mucho por el tema pandémico. Claramente. Pero venimos del año donde el rating fue el más bajo y ahora estamos en el siguiente año donde el precio del spot es el más caro. Entonces la lógica debería decir que los ratings de este año, las visualizaciones, la cantidad de personas que lo vieron fueron muchísimas más. Estamos grabando este episodio 15 horas después de haber terminado el partido. No hay data todavía. Todavía no hay dura. data, pero ya hay algunos indicadores. Normalmente la data de audiencia sale 2 días después del partido, pero ya hay algunos indicadores, Juan, que te quiero contar. Suéltame. Lo voy a leer tal cual. La empresa Atlow, que hace análisis del ruido que existió durante la transmisión del partido en social media, reportó un incremento en toda la conversación social. Y estamos hablando de que en Facebook, que fue la plataforma donde más menciones hubo 240 millones de interacciones durante el partido. Y además se registraron a través de 64 millones de usuarios. Es decir, 64 millones de personas en Facebook estaban hablando del partido, por lo cual uno puede presumir que estaban viendo el partido. Claro. Luego entonces, en Instagram hubo 150 millones de interacciones que más o menos hablan de lo que lo estaban generando 44 millones de usuarios. Probablemente Hay una duplicidad, pero ponle ahí que ya ahí puede 80. llegar unos 80 millones de personas. 90. Y luego en Twitter hubo 27 billones de tweets en ese momento, más o menos estamos hablando de unos 20 millones de personas, y hubo un momento específico que fue el minuto antes del evento del medio tiempo, donde hubo 162.000 tweets, lo que significa 5.400 tweets por segundo, lo cual es una interacción brutal, porque estamos hablando de que en total hubo cerca de 262 millones de reproducciones en contenidos que venían de video, y se estima que todo el evento generó 420 millones de dólares en publicidad. Yo creo que hay muchísima gente que también estaba ansiando el momento del medio tiempo. Porque este año tenía una particularidad muy, muy importante que sumaba como mucho morbo a lo que pudiera pasar. La primera tenía que ver con primera vez en los últimos 10 años, yo pensé que era mucho más, pero es primera vez que el medio tiempo ya no es de Pepsi.
Ya no Sí. era de Pepsi. Esta vez que por primera vez Apple, con su producto de Apple Music, es el patrocinante oficial del medio tiempo, repito, que por los últimos 10 años le había pertenecido a Pepsi. Pepsi inclusive hace un tweet un día antes del Super Bowl agradeciendo por todos los performances, los artistas, todo lo que había sucedido, pero decían que ya era tiempo de pasarle el micrófono a otro colaborador. Básicamente no renovaron su contrato con la NFL y llega Apple y ofrece $50 millones anuales Por 5 por un años. contrato de 5 años. Es decir, que ya la NFL garantiza por los próximos 5 años $250 millones para poder producir el evento del medio tiempo, y además se estrenan con una artista que dentro de los Estados Unidos es muy icónica, pero que tenía mucho tiempo sin tener un performance público como lo es Rihanna. Sí, tiene 7 años sin 7 presentarse años, públicamente. creo que eran 7. Sí. Y una de las cosas más resaltantes de Rihanna es que todas las canciones que interpreta son éxitos mundiales, son hits. Todos son O hits. sea, son hits poderosos. Entonces, vamos a entrar al show de medio tiempo. Que hay como 3 Varias cosas cosas. características que me parecen brutales. El despliegue tecnológico del escenario Sí. es brutal, por cómo el desplazamiento que existía del escenario planteaba como que wow, o sea, ya eso de por sí era llamativo, el performance de ella, estando embarazada, su vestimenta es fue maravilloso, espectacular. La transformación del color, el color de esos eventos era normalmente azul por Pepsi. Esto es una estrategia de marketing totalmente planificada visualmente. Sí, blanco y rojo. 100%, sí. Escenario rojo, vestido rojo de Sí. la protagonista. Y todo el gran equipo de la coreografía, que yo calculé unas 300 a 500 personas involucradas allí, que estaban todos vestidos de blanco. Entonces el escenario era un escenario nada que ver con el azul, rojo y blanco, que se parece un poco a lo que es Y además Apple Music. recuerda que la marca, que Apple siempre tiene colaborador a la marca esta Red. Red. Y es un color muy importante cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con Apple Music. Gente, habíamos estimado que el Super Bowl iba a tener unos 115 millones de personas por los datos que tuvo en redes sociales, ya salieron los números. Y el Super Bowl tuvo 113 millones de personas viendo el evento, lo cual significa el tercer mejor registro de la historia del evento. Un cambio bien significativo para lo que había pasado en los últimos años. Y el momento que Rihanna estuvo en escenario, hubo 118 millones de personas viendo, sumando las plataformas digitales, lo cual es una barbaridad. Dato también interesante, más de 50 millones de norteamericanos apostaron 16 mil millones de dólares durante el partido como tal, lo que significa un 61% más. Y la ciudad de Arizona tuvo un impacto importantísimo porque tuvo más de 100.000 visitantes para el Super Bowl, de los que entraron al estadio y los que no. 5.800 medios acreditados. Una locura el Super Bowl, una locura. Eso por un lado. Por el otro lado está la conversación, que aquí hay un tema importante, lo hablábamos también antes de grabar. Yo sentí que en la conversación, mientras sucedía el medio tiempo y post medio tiempo, post performance de Rihanna, hubo mucha inconformidad, que eso suele suceder, pero esa inconformidad, como tú decías antes de grabar, está muy focalizada en Latinoamérica. O sea, mucha gente que se quejó, Sí. que no le gustó, que no le agradó. Ahora, cuando llevas eso al análisis del mercado americano, ídola. No. La amo, o sea, Global, increíble. sí. Volverla a ver fue absurdo. O sea, Y todas las reseñas que estamos viendo hoy del espectáculo hablan maravillas. maravillas todo. Pero además hay un momento muy específico durante su performance que ella, creo que este tema le toma como 3-4 segundos, donde ella se retoca con una marca donde ella es co-creadora, es Y es la dueña, la propietaria Fenty Beauty. que tiene la parte del labial y la parte del maquillaje que hoy, en el momento que estamos grabando este episodio, que es 15 horas después del Super Bowl, está agotada en todos sus stocks. Es decir, nuevamente ves el impacto que tiene cualquier cosa que suceda dentro de este plataforma de entretenimiento como lo es el Super Bowl.
Juan, vacílate esto. Me quedé si te digo que hay un récord de fútbol que no puede romper ni Mbappé, ni Messi, ni Cristiano. No, papá, yo tengo una cosa, hacer un récord de golf. Fíjate, esto viene de Paraguay, un país donde tenemos pocas anécdotas, pero sus cosas tienen. Todo ocurrió en 1957 en un partido en el Club General Genés. Cuando el partido llegó a mitad de tiempo, el entrenador estaba dando las indicaciones, pero casi nadie lo podía escuchar porque había un avión dando vueltas de práctica alrededor del campo. Fidel Trigo, un jugador de 16 años, vuelto loco porque el avión no le dejaba escuchar al técnico, agarró, se paró y le dio un balonazo. Y con ese balonazo tumbó el avión porque le dio en la hélice y lo partió y el avión se vino en picada directo. No, bro, no te creo eso. Te lo juro que es real. No. Lo que no me creo es que con esa potencia y precisión, este pana haya sido defensa y no portero. Alto despeje. Como el avión estaba volando bajito, no hubo víctimas. Aunque Fidel no fue un jugador destacable, tiene un récord que nadie podrá batir, que es tumbar un avión de un balonazo. John, Messi no ha roto ese récord porque no se lo ha propuesto. Y por el bien de los pasajeros ni que se le ocurra hacerlo. Había que comentar, Juan, previamente, de que además del cambio de Pepsi a Apple, también sucedió un cambio de quién emite el Super Bowl. No lo emitió NBC, que es la cadena que lo venía transmitiendo, sino lo transmitió Fox. Sí. Para Latinoamérica se podía ver en Star Plus o se podía ver en ESPN. Eso es un dato como para acotar que esa ambición, hay como varios cambios en la estructura como tal. Y hay algo que se volvió muy importante del show de medio tiempo. Y te quiero hablar Es maravilloso. de la intérprete Es maravilloso. que hizo para las personas que con problemas de audición la representación de lo que estaba pasando con Rihanna. Y como se conoce, la otra Rihanna fue la sensación. Su performance, Sí. su acting, Su entusiasmo. su entusiasmo. Ella se llama Justine Miles, que fue como que la gran protagonista de lo que ahí estaba pasando. Y a mí me encanta eso de estos momentos en vivo, porque no es previsible que Justine Miles se robe el protagonismo del show cuando tienes a Rihanna. Porque es que además si fuera previsible tú lo hubieras vestido de marca. Claro. Porque todos los ojos estuvieron sobre... La mayoría de memes que yo he visto del momento del segundo tiempo tienen que ver con ella. La gente aplaudiendo y celebrando su actuación. Porque al final es un performance que ella se metió en personaje. O sea, no solamente estaba haciendo la seña, ella estaba bailando, estaba transmitiendo la alegría que se requiere para un momento como ese. Entonces vamos a reconectar varias cosas que ya estamos diciendo. Estamos diciendo que minuto antes de que empiece el halftime show, Twitter explotó. Sí. Y eso Twitter explota es como para avisar, ya viene el show del medio tiempo, que es tal vez uno de los espacios más importantes donde una masa de personas ve el Super Bowl por ver el show del medio tiempo. El show del medio tiempo presenta presenta una cantante que tiene 7 años sin presentarse de manera pública. Además se devela que está embarazada. Sí. Además lo hace en un escenario alucinante con éxitos por todos lados en sus canciones. Sí. Y luego aparece este toque publicitario con su maquillaje y aparece en Fox, en la cadena Fox, que es la responsable de transmisión de esto, la intérprete que se roba el escenario. Aquí ya tenemos... De la mano del nuevo sponsor, siendo una de las marcas más poderosas del mundo, como lo es Apple. Vamos a entrar en el último tema que nos va a llevar un rato largo de conversación de este episodio especial de Super Bowl 2023, que tiene que ver con las marcas y la publicidad. Sí. Porque a nosotros nos gusta resaltar, obviamente vamos a hacer menciones específicas de los spots, pero no vamos a contar los spots. Hay páginas donde pueden ver todos los spots. Lo que vamos a contar es lo que sentíamos alrededor de toda la comunicación que veíamos. Y yo te voy a tirar una perla nada más. Dale. Que es que los principales anunciantes del 2022 fueron compañías de criptomonedas. Que ya ninguna existe. Y ninguna de esas compañías estuvo presente este año por lo dinámico. Sí. Entonces eso me hace concluir que entender la publicidad del Super Bowl te hace entender el dinamismo de la sociedad. Claro. Hace un año las criptomonedas eran muy relevantes. Este año no tienen la relevancia que tenían hace un año. Además que a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención del Super Bowl, y en esto leí una frase que me gustaba muchísimo, es que yo creo que hoy en un 2023... y esto viene pasando en los últimos, me atrevería a decir, 5 o 7 años, el reto de un comercial del Super Bowl es cómo logras momentum antes, durante y después del Super Bowl. Y muchos de estos comerciales que se estrenan el día, inclusive muchos se estrenan días antes,
son responsables de una gran parte de la conversación alrededor de este evento. De hecho, existen muchos medios especializados en traquear realmente qué comercial genera tanto volumen de conversación. Y mucho del volumen de conversación que proviene del Super Bowl tiene que ver con el medio tiempo y tienen que ver con la reacción de las personas a los comerciales. Y por eso también el impacto que tiene dentro de este entretenimiento. Entonces, tú lo dijiste muy bien al principio. Nosotros no nos gusta hablar de un comercial en específico, aunque cada quien, y al final nos vamos a mojar, yo puedo tener mi favorito. Sin duda. Pero lo que nos gusta ver más es las tendencias que agrupan los comerciales que se ponen en el Super Bowl. Es decir, las líneas de pensamiento. Hay una frase que dice que los comerciales del Super Bowl reflejan el estado y el momento y el contexto, que está pasando o se está viviendo en la sociedad americana. Tú lo acabas de decir. Veamos hace un año atrás. ¿De qué se hablaba? ¿Qué tenía todo el mundo hablando? Del tema cripto. En ese momento... De hecho, el comercial más popular fue de un tema cripto con el tema del QR. Sí. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer a partir de este momento es tratar de pensar o analizar qué tendencias y líneas de pensamiento estamos viendo que funcionan muy bien a la hora de generar no solamente conexión, sino empatía, sino mover sentimientos a la hora de hacer un comercial o una estrategia de marketing. Porque lo que me llama la atención, y ya lo vamos a hablar con más a profundidad, es que no es solamente un comercial. A mí lo que más me gustó de este año, porque reconozco que este año vi muchas cosas interesantes en el Super Bowl, es realmente el dibujo estratégico del antes, el durante y el después. Entonces, aquí vamos a ir catalogándolos en tendencias. ¿Sabes qué? Me llama la atención los ritmos, ¿no? Como que año tras año, cuando hacemos estos análisis, donde hay un momento donde el nacionalismo emotivo está muy involucrado, mucho, sí, donde la conexión emocional está muy involucrado. Y me atrevo a soltar como que la primera reflexión de la masa de comerciales que vi, sentí muchísima presencia del humor. Okay. Es decir, no el chiste explícito. La exageración suele ser un recurso muy publicitario. Sí. Pero el remate de humor, la estructura del humor, el buscar hacerte sentir agradado por lo que estás viendo, lo sentí muy presente en la mayoría de los comerciales. Y eso me hace pensar por qué. Y el por qué uno lo podría explicar bueno, nosotros venimos saliendo de lo que venimos saliendo, ¿no? Sí. Procesos inflacionarios importantes, la guerra de Ucrania, bueno, en días recientes el tema de los ovnis que no sabemos de qué va, la inflación de lo que está pasando, los 3 años de COVID, la cantidad de personas que dejaron de existir lamentablemente por el COVID, las situaciones que tenemos con las condiciones raciales en los diferentes países, generan como un entorno bastante pesado. Y creo que ese momento de buscar esa conexión emocional entre las marcas y las personas y buscar el humor para hacer esa conexión es una estrategia brillante y que estuvo muy presente en la mayoría de los comerciales del Super Bowl. Yo siempre, desde mi perspectiva, siempre he sentido el humor muy presente en los comerciales del Super Bowl. Unos años más fuerte, otros años más débil. Siempre creo que un hilo conductor del Super Bowl ha sido el humor. Pero ya que tú lo mencionas como una categoría que lo sentiste como muy fuerte y muy marcado, ¿cuál fue tu favorito dentro de la categoría humor? ¿O dónde crees que el humor fue muy bien explotado? Probablemente lo voy a decir varias veces en esta conversación, porque fue uno de los que más me gustó, en Google Pixel. Que estuvo protagonizado por Amy, donde hubo una parte donde me hizo reír muchísimo. Maravilloso. Que fue cuando está hablando, o sea, este comercial narra cómo Google Pixel te ayuda a eliminar cosas que no necesitas. O sea, primero hace como una conexión de lo importante que han sido los celulares para generar memoria, y luego, bueno, cómo necesitas borrar algunas cosas de esa memoria. Y hay una parte donde ella dice que necesita borrar toda una de sus parejas que me dio muchísima risa, me causó mucha gracia. Además, ese comercial es uno de mis favoritos. Juan, vacílate esto. ¿Me crees si te digo que hay una persona que le ofrecieron $40 millones y los rechazó? Al Mr. Shaquille O'Neal. Rechaza millones teniendo millones, no tiene ciencia. Reebok, y le dijo, mi hermano, a quitar estos zapatos con tu nombre y todo. Y él estaba súper feliz con un contrato posible de $40 millones. Resulta ser que se acercó una persona y le dijo, yo esos zapatos no se los puedo comprar a mi hijo. El tema que esta señora le dijo que era muy cara le partió el corazón. Él habló con su abogado y rompió el contrato con Reebok de inmediato. Después de eso, se alió con Walmart
Walmart y desarrolló los zapatos Shaq. Zapatos que costaban entre $19 y $30 pensando en los niños. Ese es el mío. Me encanta su mentalidad. Ese tipo, lo que es un avión, son los zapatos más usados por los niños que juegan baloncesto en los Estados Unidos y han logrado vender más de 100 millones de pares. Eso representa mucho más que los $40 millones que Reebok le quería pagar. Pero yo te digo algo. A mí me suena que dentro del mundo del deporte, los basqueteros saben burda de negocio. ¿Sabes qué queríamos hacer, Juan? Vamos a llamar a Gravy y montamos un emprendimiento. Los zapatos Vázquez de básquet. Palazo. Yo creo que así como el humor responde mucho a la situación del contexto que estamos atravesando como sociedad por las millones de cosas negativas que hay en este momento o a las que estamos expuestos en este momento, así como el humor estuvo muy presente, yo nuevamente, porque ya el año pasado me pasó, sentí muy, pero muy presente la nostalgia. Ajá. Que la nostalgia también es un recurso que se utiliza muchísimo cuando una sociedad está atravesando momentos duros, porque la nostalgia te lleva inmediatamente a conectar con mejores épocas. Es como algo que sucede en la mente del ser humano. Entonces, si utilizo la nostalgia en un momento difícil, va a conectar emocionalmente contigo. Y aquí tú puedes identificar 3 comerciales. El primero, el de T-Mobile, otro de T-Mobile, que utilizaron a John Travolta para cantar la famosísima canción de la película de los años 70, 80 de Grease. Es decir, en el formato musical, lo que hicieron fue reescribir toda esta canción, que en la cultura americana es casi un himno para hablar de todas las bondades de T-Mobile, sobre todo montado en todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología de 5G. Eso por un lado, vi la nostalgia. Por el otro lado, tienes el tema loquísimo de Rakuten. Rakuten utiliza a Alicia Silverstone en su rol que interpretó hace años atrás de la película Clueless, es decir, que es una película de la cultura pop americana. Nuevamente la parte nostálgica de utilizar a una señora, porque ya es una señora, interpretando el mismo rol con la misma ropa y cantando la misma canción de una película que es parte de la idiosincrasia, que es parte de la cultura americana. Las personas que ven eso inmediatamente se conectan con aquella época que vivieron con Alicia Silverstone. Y luego la más volada de todas, que no sé qué, o sea, como una marca de este tipo tiene ese presupuesto, tiene que ver con la gente de las cotufas Popcorners, Sí. que utilizaron Breaking Bad, que fue una Breaking locura. Bad y que básicamente rehicieron, o sea, la escena típica de ellos dos intentando, haciendo la fórmula y luego vendiéndosela al mexicano. O sea, entonces ver a estos dos actores nuevamente interpretar a estas personas le estalló la conversación y le voló el coco a la gente, y yo creo que dio el resultado en el uso correcto de la nostalgia, reviviendo no solamente unos personajes, sino una de las series más importantes de la cultura pop. Aportó 2 En la nostalgia. en la nostalgia. Suéltalo. El comercial de Uber Eats Sí. tiene aspectos nostálgicos porque las canciones Sí. que se reinterpretaron como que se querían hacer, que las tengo aquí, trae al estudio a éxitos inolvidables como Dana Lewis con I Love You Always, Kelly's o Hathaway. O sea, ahí también hay mucha nostalgia en el remake de esos que está allí. Y también un poco el comercial de Budweiser, que me encantó la producción, pero el concepto de 6 grados brutal. de 6 grados de conexión, de separación que tenemos entre uno y otros. Sí. Ellos lo representaron con los 6 grados de cerveza, que tiene que ver con también la nostalgia esa de la conexión que teníamos un poco atrás, que creo que a mí de ese comercial de Budweiser realmente lo que más me gustó fue la narrativa audiovisual. O sea, creo que la narrativa audiovisual es de ese comercial, es uno de los pocos donde siento que son modernos. Sí, plan códigos inclusive de plataformas como TikTok, De plataformas Instagram, como YouTube. TikTok, la transición, la conexión, De acuerdo, el de tipo de acuerdo. contraste, el tipo de cómo manejo la cámara, cómo la llevo. O sea, creo que tiene el código más actualizado y eso fue lo que más me gustó del comercial de Budweiser, y creo que ahí está también un poco presente la nostalgia. Yo quisiera como poner otro punto más que lo hemos hablado muchas veces, Juan, que es el uso de los big celebrities. Dramático, Juan. Me parece que no está presente en la publicidad latinoamericana. Sí. Poco lo sé, pero la publicidad venezolana está totalmente ausente. Tú no ves a los celebrities en la publicidad venezolana en ningún comercial.
Y me llamó la atención el comercial de Ultra Club de Ultraloop. Ultra Loop, Exagerado. el New Members Day, donde veíamos a Williams, veíamos al tipo de Substation que me encanta, a Brian Cox, veíamos al jugador de los Miami Heat, Jimmy Butler, veíamos a la estrella de la WNBA, que este nombre es impronunciable para mí, Onwimiki, a Alex Morgan, a Saúl Canelo, todos ellos dentro de un comercial, Bill Murray, o sea, todos ellos dentro de un comercial que a mí personalmente no me gustó ni Nada, un poquito. cero. Un humor tonto para mi Muy forma de ver básico, las cosas, un humor muy muy básico, que están todos esos celebrities ahí metidos como locos. Yo no entiendo, o sea, ese uso del celebrity, en ese caso, realmente no lo entiendo. Pero viste que ya hemos mencionado a pura celebrity en todos Sí. lados. Yo creo que si ven los últimos 3, 4 episodios que grabamos en los años anteriores, esta discusión siempre ha salido. Porque el uso excesivo del celebrity en los comerciales del Super Bowl es algo que yo realmente no termino de entender. Y ayer leí un artículo, porque ayer yo hacía una reflexión. Ok, ¿por qué no usas celebrities que vienen del mundo digital? ¿Por qué no usas, odio esta palabra, pero por qué no usas influencers que realmente tienen influencia y tienes medio? Porque un celebrity como, no sé, cualquiera de los que acabas de nombrar, no nacieron y no tienen probablemente la natividad de manejarse en las plataformas digitales. Y una de las conclusiones de este artículo que leí, que no pretende para nada ser la única verdad, es que decía que dentro de la cultura americana y sobre todo dentro de la cultura del Super Bowl, el celebrity consagrado, que es parte de la cultura pop y que ha estado en el deporte y que ha estado, es como el safe place. O sea, hace unos años atrás se intentó algo con Charli D'Amelio para un comercial del Super Bowl y no dio los resultados esperados. Y eso marcó como un precedente de por qué seguimos... No, creo que fue... creo que fue con Dunkin' Donuts. Que sacaron un producto exclusivo dedicado a ellos. Y no dio los resultados esperados. Y hay como, él mismo lo decía, este autor de este artículo que leí decía, dentro de la cultura, el riesgo para un evento donde inviertes como marca más de $10 millones, o sea, invertir tomando en cuenta la producción del comercial. Y normalmente la gente no compra un 30 segundos, compran 3, 4 veces. John, vacílate esto. ¿Me creerías si te digo que un tipo estuvo a punto de revivir un muerto? Eso suena chinazo, meme. El doctor Robert Cornish, un americano, estuvo a punto de revivir varios muertos entre los años 50 y 60. Este pana tenía la obsesión de traer de vuelta a los muertos. Y apenas una persona moría, los montaba en una máquina que giraba para activar la circulación y a ver si los panas revivían. Con eso, consiguió devolverles el color. Luego desarrolló un suero que tenía adrenalina y anticoagulantes. Y con esto logró devolverles los signos vitales. Y logró revivir perros y gatos que vivieron meses. Perros zombies. El gobierno americano le prohibió seguir adelante. Este doctor recibía los cuerpos de las cárceles y el gobierno lo mandó a parar porque lo consideró un peligro si el pana llegaba a tener éxito. ¿Por qué, men? Tenían que dejar al preso en libertad si revivía. Si su sentencia era la muerte y luego revivía, bueno, ya este pana pagó la condena. Ese giro está bueno. Es como que hasta la muerte lo separe. ¿Me entiendes? Si tú tienes pareja y te mueres, en la otra vida te consigues y te enamoras, eso no es montar los cachos. Me gustaría saber qué piensa Daniela de esto. Es una locura. Entonces, eso me llamó mucho la atención, pero sí lo quiero conectar, porque sí estuvo muy presente este año el uso excesivo de los celebrities. Es lo que desde mi punto de vista yo vi como un buen uso de los celebrities. Y a mí me encantó particularmente desde lo conceptual hasta lo ejecucional lo que hizo Pepsi con su marca Pepsi Zero. Que utilizó... Me llamó la atención, Juan, que estuviera, porque si perdiste el show del medio tiempo, o sea, dejaste de contratar el medio tiempo, pero estuvo con Zero. Bueno, porque yo creo que yo estando 10 años presente entienden el impacto que tiene. Claro. Entonces no dejo de estar. Y ellos contrataron a Steve Martin, nada más y nada menos que a Steve Martin, y a Adam Sandler. Sí. Pero lo que básicamente ellos hacen es que reviven o revivieron con ellos momentos de películas muy icónicas que son parte de la cultura pop. Y luego ellos decían, pero todo esto es este momento en la película
pero fue actuado. Esta emoción que tuviste en esta película, pero fue actuado. Y de repente agarran una Pepsi Zero, se la toman y dicen, wow, qué sabor tan bueno. Y se voltean a la cámara y dicen, ¿y esto que yo acabo de hacer es actuado o no? Y luego cierra el comercial diciendo, la única manera es que lo pruebes. Y abren una conversación en redes sociales para que la gente diga realmente si el sabor y la expresión o el sentimiento que ellos expresaron cuando probaron una Pepsi Zero realmente es real. Es decir, le das el poder a la comunidad de ser honestos y abrir una conversación conforme a tu producto. Y eso a mí me parece que hay que tener Guáramo. Ahí- para lograr hacerlo. Great acting or great taste. Se llama la campaña. Me parece absurdamente buena. ¿Y sabes qué me llama la Absurdamente atención? buena. Yo casualmente estoy viendo una serie de Steve Steve Martin. Martin que se llama Murders in the Building. Only que- Murders in the Building. Only Murders in the Building, que tiene que ver con la creación de un podcast. Entonces me hizo como clic. Vuelve a hacer humor Sí, de es nuevo. un 100% humor. Vuelve a tener celebrity. Entonces cumple con todos los parámetros de lo que estamos hablando. Ahora, no es Pepsi, es Pepsi Zero, Es Pepsi Zero. que está anunciando su nueva fórmula, su nuevo sabor. Entonces, por lo cual, es como relevante. A mí lo que me llama mucho la atención de esa colaboración es que es una colaboración real desde todos sus aspectos. Uno, el comercial se publica, por ejemplo, en Instagram desde el modelo de colaboración. Es Sí. decir, GM en Netflix. Es decir, unes a las dos comunidades que probablemente no tengan mucho que ver, pero en este caso anuncian una colaboración real. GM tiene el interés de que sus vehículos eléctricos sean más conocidos y Netflix asume el compromiso de que en todas las series que va a producir, los automóviles que se usen sean vehículos eléctricos. Entonces realmente es una colaboración más allá de un comercial real y luego la manera de anunciarlo es con esta colaboración de Will Ferrell paseándose con un vehículo a través de escenas icónicas de las más importantes de Netflix, desde esta película de zombies que dirigió, no recuerdo el nombre ahorita, pero que fue en su momento muy importante, y hasta Stranger Things, o sea, pasándose por momentos icónicos. Entonces es una colaboración real más allá del ad, o sea, Claro, un porque acuerdo. porque estás cediendo tus marcas, Sí. estás cediendo una cantidad de cosas para que tú hagas una comunicación como tal, ¿no? La segunda, voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible porque en verdad son tantas cosas que sucedieron alrededor de esta campaña y tiene que ver con el comercial de Miller Lite y Coors Light, que ambos le pertenecen a la misma empresa. Son dos cervezas. Son dos cervezas que además tienen un mercado muy similar, ¿ok? Y que nunca habían estado presentes en el mismo comercial. Entonces, mucha de la campaña giró alrededor de esa intriga. De estas dos marcas van a estar presentes por primera vez en un comercial del Super Bowl. Y se corrieron muchas, inclusive hay prints, habían teaser, había muchas cosas de que por primera vez estas dos marcas se unían. Lo que a mí me llama muchísimo la atención no es la colaboración entre estas dos marcas de cerveza, sino que el tercer colaborador es DraftKings, que es una plataforma de apuestas. Droga5, que es la agencia responsable de esto, el pensamiento es, bueno, si esto es dos marcas de cerveza que van a estar en el Super Bowl, la gente lo que tiende a hacer, la apuesta, está muy presente dentro de este mundo. ¿Cómo conectamos todo esto para hacer el comercial? Y ellos lo que hicieron es que abrieron dentro de DraftKings un fondo de $500,000 para que las personas pudieran apostar lo que quisieran de cómo iba a ser el comercial. Y habían categorías de cuál va a ser la marca que va a ser mencionada primero. ¿Cuál crees tú, dónde crees tú que se va a desempeñar el comercial? ¿En un bar, en un bosque o en una cabina? ¿Crees que van a haber hombres o mujeres? O sea, le abrieron, lo que hicieron fue un sistema de apuestas para que la gente realmente apostara dinero real, se anticipara y tú tuvieras la necesidad de ver el comercial para ver qué tanta plata te ganaste. 275,000 personas apostaron para ver cómo iba a ser el comercial. Lo más interesante es que luego el comercial es un comercial maravilloso en ejecución y al final era para anunciar una tercera marca. Es decir, ninguna de las dos, estas dos estaban juntas, pero al final fue para anunciar una tercera marca. Es decir, tienes la colaboración de 3 productos y de una casa de apuestas. Todo esto es una estrategia brutal de marketing. Que habla de la apertura de la colaboración, esa idea de que mi comercial y tal, ya lo hemos visto en el pasado. No sé si te acuerdas aquel comercial que pasaba el camión de
de FedEx detrás entre Eso varias... es un- como, eso es un súper buen punto. en el caso, pero la colaboración se hace como una oportunidad si tenemos intereses comunes, no competimos necesariamente y podemos potenciarnos, puede generarse... De hecho, se decía que la casa matriz, la dueña de todas estas cervezas, para ellos era un no rotundo que estas dos cervezas salieran en un comercial. Y resulta ser uno de sus comerciales más exitosos en los últimos 20, 30 años. Me quedan 3 temas, Juan. Dale, que ahí me quedan 2. Me quedó un comercial de los que no me gustó, ¿Ok? que es Avocado from México, el de Eva y... Malísimo. Que sigue invirtiendo tanta cantidad de plata todos los años y no entiendo por qué. Duró un minuto. Bueno, Y pues probablemente tiene que ver con lo que decíamos al principio, la cantidad de aguacate que se vende ese día. Desnudos Pero es mejor, se llama. Nefasto, no me gustó nada. Eso era uno. Lo otro, los trailers de las películas. ok. Vi el de Flash, Indiana Jones y el de Fast. O sea, Bueno, pero es un momento muy importante para el Sí, cine. es un Para la momento muy industria del cine es importante, muy sí. importante. A mí me queda, para cerrar, he hablado de todos los comerciales que hablé o que estuvimos conversando, estuvieron dentro de los que realmente para mí destacaron, pero hubo uno que nuevamente se roba para mí como la atención, la joya. la joya, el que para mí Que ganó. Adwit dice que es el número 1, ¿eh? También. Y es el comercial del servicio de streaming Tubi, que no conoce nadie en su casa hasta ayer. Yo nunca había escuchado de este servicio de streaming. Y Tubi hizo, si mal no recuerdo, ellos tuvieron 3 versiones de comerciales Sí. durante el Super Bowl. Pero el que se robó el show desde mi perspectiva era un anuncio que básicamente tú estabas viendo el Super Bowl, ibas a comerciales y luego cuando tú sabías que la transmisión volvía, venía el símbolo del Super Bowl y salían los 2 comentaristas haciendo como la previa para volver al partido. Entonces tú sentías esto y de repente cuando estás viendo los 2 comentaristas hablando, recordemos que la penetración de televisores inteligentes de Estados Unidos es muy fuerte y ya es muy normal saber que cuando tú estás viendo cualquier transmisión, se levanta el menú del Smart TV, donde salen, los diferentes servicios, donde tú puedes seleccionar qué quieres ver. Tú estabas viendo la transmisión, supuestamente en vivo de lo que estaba pasando, y se levantaba ese menú y se empezaba a mover solo. La reacción de la gente que estaba viendo el comercial es, ¿quién está tocando el control? O sea, ¿quién está tocando la cosa? O sea, hay una reacción inesperada totalmente en la persona que está viendo el comercial. Se movía y seleccionaba Tubi, te mostraba la interfaz. Es decir, tú decías, ¿pero por qué me quitaste el Super Bowl? Y lo estás viendo solo. O sea, alguien te volvió loco. Era como que si alguien estaba interviniendo y te estaba saboteando. Claro. Pero el comercial lo que tenía era esa intención. Y te está mostrando la aplicación, se despliega cómo es la interfaz, inclusive seleccionaba una película y en ese momento te decía Smiths. Tubi y volvías otra vez. Eso me pareció absurdamente brillante. 15 segundos. Porque primero 15 segundos, primero que nada. Segundo, la conversación que generó fue esta. La gente se volvió loca. Hay la cantidad de memes diciendo yo cuando se me empezó a mover el televisor solo. Entonces, esa reacción inesperada en el consumidor es lo que queda grabado, que es lo que pasó el año pasado con el código QR rebotando de esquina a esquina. Entonces, ahí no hay una producción que costó 10 millones de dólares o $1 millón. Es una producción sencilla, pero que realmente entiende muy bien el efecto sorpresa y wow que va a generar que la gente quiera hablar de ese comercial. Para mí, esa es la joya de la corona el día de ayer. Para mí también. Último dato para cerrar. Se vendieron muchísimos televisores de 85 pulgadas. Se rompieron récord la venta antes del escenario. Y el concepto pareciera ser pero te estoy hablando de números absurdos. De 85 pulgadas. Sí, se vendieron números absurdos de televisores de 85 pulgadas en Estados Unidos y el concepto fue que utilizaron las tiendas para un gran evento, un gran televisor. Y eso también me llama la atención cómo está creciendo la expectativa de la imagen. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks, y este fue el resumen del 2023 del Super Bowl. Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes y nos vemos el próximo año en un episodio del Super Bowl. Llévatelo, llévatelo.